El colegio estatal. La esperanza estaba sumido en la rutina de una mañana más, pero había algo diferente en el aire. Un malestar casi palpable parecía extenderse por los pasillos, como si el destino estuviera preparando el escenario para un momento inolvidable. En el salón de literatura, doña Isabel, la profesora infame por su semblante rígido y comentarios cargados de ironía, esperaba de pie. Sus ojos, afilados como cuchillas, recorrían a cada estudiante que tomaba asiento, mientras la expectativa flotaba sobre la clase como una nube a punto de desbordarse en tormenta. De repente, la atención de todos fue capturada por una figura que apareció en la puerta. Era Valentina Santos. Con su piel negra radiante y la mirada decidida de quien no se dejaba intimidar, entró cargando su mochila sobre un solo hombro y con pasos firmes. El salón quedó en absoluto silencio. Algunos compañeros intercambiaban miradas curiosas, mientras otros permanecían inmóviles, como si algo extraordinario estuviera a punto de suceder. Bien, comenzó doña Isabel, con un tono dulce y artificial que parecía más un veneno disfrazado. Parece que tenemos una nueva alumna entre nosotros. Espero que esté preparada para el desafío que exige nuestro currículo. Aunque sonreía, sus palabras cargaban un sutil desprecio, como si ya hubiera juzgado a la chica antes incluso de conocerla. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas del comportamiento de doña Isabel hacia Valentina? ¿Te has encontrado alguna vez con una situación así, en la que alguien es juzgado sin realmente ser conocido? Deja tu comentario abajo y cuéntame qué opinas sobre este tipo de actitud. Ahora veamos qué sucede a continuación. Valentina encontró un lugar vacío y se sentó, manteniendo el mentón erguido y los ojos fijos en la profesora. No había miedo en su expresión, solo una calma determinada que parecía desafiarla en silencio. Doña Isabel, al percatarse del gesto, se giró hacia la pizarra, pero no antes de lanzar una mirada calculada hacia la clase, como si ya estuviera planeando algo. Hoy, anunció, mientras escribía con fuerza en la pizarra, vamos a discutir temas de poder y opresión en el clásico Matar a un ruiseñor. ¿Quién quisiera comenzar? Manos tímidas se levantaron aquí y allá, pero el brazo de Valentina, firme y decidido, destacó. Ignorándola completamente, doña Isabel eligió a otros alumnos, corrigiendo sus respuestas con una mezcla de sarcasmo y paciencia fingida. Cuando finalmente sus ojos cayeron sobre Valentina, su sonrisa era fría. Señorita Santos, ¿algo que agregar? Valentina se enderezó en su silla, sus ojos firmes encontrando los de la profesora. Creo que el libro aborda de manera profunda el racismo estructural presente en la sociedad y cómo afecta. ¿Racismo estructural?, interrumpió doña Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las cejas arqueadas en un gesto de falsa sorpresa. Querida, parece que estás mezclando este clásico de la literatura estadounidense con algún tipo de discurso político contemporáneo. La sala se puso tensa. Algunos alumnos miraban a Valentina con empatía, mientras otros esbozaban sonrisas de burla, como si esperaran un enfrentamiento. Con todo el respeto, profesora, continuó Valentina, la voz controlada pero firme. Las injusticias retratadas en el libro son reflejos evidentes de cuestiones que siguen presentes en la sociedad. Basta ya, cortó la profesora, moviendo la mano como si estuviera alejando una idea incómoda. Tal vez sea mejor enfocarse en la interpretación correcta del texto, en lugar de imponer visiones personales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina mantuvo los ojos fijos en la profesora, su mirada firme diciendo todo lo que sus palabras no podían. Incluso sin abrir la boca, dejaba claro que no se dejaría intimidar. La clase continuó, pero cada vez que Valentina levantaba la mano, doña Isabel la ignoraba deliberadamente. Era como si la chica fuera invisible, un esfuerzo evidente por silenciarla. Algunos estudiantes comenzaron a notar, intercambiando miradas incómodas, mientras otros reían en voz baja, cómplices del desprecio disimulado de la profesora. Valentina, sin embargo, no cedió. Con una determinación que parecía inquebrantable, tomaba notas meticulosas, registrando cada palabra de la clase como si se estuviera preparando para un enfrentamiento futuro. Su silencio era una forma de resistencia, una afirmación de que no sería borrada. Cuando finalmente sonó el timbre, anunciando el fin de la clase, doña Isabel hizo un anuncio. Tendremos un proyecto en grupo, dijo, con una sonrisa que sugería algo más que simple organización. Yo misma formaré los equipos para asegurarme de que nadie se sienta fuera de lugar. Las palabras resonaron en el salón como una provocación directa.
Valentina levantó el mentón, mirando a la profesora con una expresión calmada pero desafiante, mientras recogía sus cosas sin prisa. «Señorita Santos», llamó doña Isabel, con una voz cortante. Valentina se giró, el rostro impasible. «Sí, profesora. Espero que entienda que en esta clase trabajamos con análisis objetivos y argumentos fundamentados, no con opiniones emocionales o agendas ocultas. Sería lamentable que se complicara al mezclar sentimientos con contenido». Por un momento, Valentina permaneció en silencio. Luego, con una ligera sonrisa que combinaba determinación e ironía, respondió: «Entendido, profesora. Estoy ansiosa por demostrar mis capacidades en las próximas discusiones». Días después, Valentina entró al salón con pasos firmes, llevando consigo la determinación de quien no se deja doblar fácilmente. Su mentón erguido y la mirada resuelta eran una respuesta silenciosa a los días de provocaciones. Doña Isabel, al frente de la sala, la esperaba con los ojos fijos, como si anticipara el momento exacto para atacar. El aire estaba cargado, pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Tan pronto como comenzó la clase, la postura vigilante de doña Isabel se intensificó. Era como si estuviera en una misión no declarada, encontrar fallos en Valentina, por pequeños que fueran. No tardó mucho en que surgiera la primera acusación. «Señorita Santos», disparó la profesora, con su voz cargada de desprecio disimulado. «¿Está mascando chicle?». Valentina, que estaba concentrada en sus apuntes, levantó el rostro confundida. «No, profesora, yo...». «No me mienta», interrumpió doña Isabel, con una expresión rígida como una piedra. «Escúpalo inmediatamente. No tolero ese tipo de comportamiento en mi clase». Los compañeros de clase desviaron la mirada, avergonzados. Algunos solo observaban en silencio, como si esperaran el desenlace de una obra de teatro incómoda. Valentina se levantó, caminó hasta el cubo de basura con la cabeza erguida y fingió escupir un chicle inexistente. Al regresar a su lugar, la sala estaba sumida en un silencio que parecía asfixiar. Doña Isabel, sin embargo, no estaba satisfecha. Su mirada cortante caía sobre Valentina a cada instante, como si la joven fuera un blanco constante. «Siéntese erguida, señorita Santos. Aquí no es lugar para relajarse». Las palabras sonaron duras e injustas, considerando que la postura de Valentina era tan buena como la de cualquier otro alumno. A pesar de las constantes provocaciones, Valentina se mantenía resiliente. Sus dedos, firmemente entrelazados con la pluma, denunciaban el esfuerzo por contener la frustración. Detrás de su silencio había una fuerza que parecía crecer con cada afrenta. Pero la clase no era indiferente a lo que estaba sucediendo. Mientras algunos compañeros, como Sofía, intercambiaban miradas de solidaridad con Valentina, otros parecían aliarse con las actitudes de doña Isabel. Risitas y murmullos maliciosos llenaban los momentos de pausa, creando una atmósfera aún más opresiva. El punto de quiebre llegó durante una discusión en grupo. Valentina levantó la mano para ofrecer su contribución. Doña Isabel, con una sonrisa helada, le dio la palabra. «Vamos, señorita Santos, comparta su visión única». Valentina comenzó a hablar con su voz firme y bien articulada, pero antes de que pudiera concluir una frase, fue interrumpida. «Perdón, ¿podría hablar más claramente?». Doña Isabel lanzó el comentario con una dulzura venenosa. «No todos aquí estamos acostumbrados a ciertos dialectos». La sala quedó en shock. Algunos alumnos intercambiaron miradas desconcertadas, mientras otros simplemente miraban al suelo, incapaces de enfrentar la escena. El comentario destapaba el prejuicio de doña Isabel, que antes estaba oculto bajo capas de formalidad. Cuando finalmente sonó el timbre, marcando el final de la clase, doña Isabel llamó a Valentina a su escritorio. «Señorita Santos, quisiera hablar con usted». Valentina se acercó, el corazón acelerado, pero con el semblante controlado. Doña Isabel, por su parte, exhibía una expresión dura, casi triunfante. «Su actitud está comenzando a ser un problema», comenzó la profesora, con sus palabras cargadas de implicación. «Si no puede alinearse con los estándares esperados en esta clase, tal vez debería considerar un ambiente más apropiado». Valentina respiró hondo, enfrentando la mirada de la profesora. «Entiendo, profesora», respondió con firmeza. «Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho». Doña Isabel arqueó una ceja, insatisfecha con la respuesta tranquila. Antes de que Valentina se fuera, lanzó una última provocación. «Ah, y recuerde que su presentación del proyecto es la próxima semana. Espero que esté preparada». El día de la presentación, Valentina llegó más temprano.
Preparó la pizarra con un análisis detallado de matar a un ruiseñor, destacando los temas de injusticia racial y valentía moral. Su presencia era segura y confiada, desafiando las expectativas de quienes esperaban que cometiera un error. Doña Isabel observaba desde su escritorio, con la mirada fija en Valentina, mientras sus dedos tamborileaban contra la hoja de evaluación. Con cada palabra de la presentación, la profesora parecía buscar algo para criticar, y en medio de la exposición levantó la mano. Señorita Santos, comenzó con una sonrisa venenosa. ¿No cree que está exagerando ciertos aspectos del libro? Valentina, sin inmutarse, respondió. Creo que los temas raciales son fundamentales para comprender la obra. La propia autora enfatizó. Entiendo perfectamente lo que la autora dijo, interrumpió doña Isabel, con su voz gélida. Pero ¿por qué parece incapaz de ver el valor literario de la obra más allá de sus propios prejuicios? Valentina respiró profundamente. Con todo respeto, profesora, mi análisis está basado en evidencias textuales y académicas. No creo que esté siendo tendenciosa. Doña Isabel se levantó de su silla, caminando lentamente hasta el centro del salón. Déjeme aclararlo, señorita Santos, dijo, su voz llena de autoridad. Esta insistencia en cuestiones políticas modernas es inapropiada y demuestra una clara falta de comprensión académica. Tal vez, donde usted estudiaba antes, eso fuera aceptable, pero aquí esperamos más. El silencio que siguió fue como un peso abrumador. Algunos alumnos desviaron la mirada, mientras otros observaban perplejos el desarrollo de la escena. Además, continuó doña Isabel, su enfoque está afectando el ambiente de la clase. Empiezo a cuestionar si realmente está a la altura de este nivel académico. Valentina sintió el peso de sus palabras, pero no permitió que su voz temblara. Con todo respeto, profesora, ignorar los temas raciales sería una traición al propósito de la obra. Son tan relevantes hoy como lo fueron en la época en que se escribió el libro. «Basta», gritó doña Isabel, su voz resonando en la sala. Su actitud roza la insubordinación. Siéntese y reflexione sobre lo que significa estar a la altura de este ambiente académico. Valentina recogió sus materiales lentamente, respirando con pesadez mientras luchaba contra la avalancha de emociones que la consumían. La injusticia del momento parecía enraizarse en cada fibra de su ser. De repente, una voz surgió desde el fondo del salón, interrumpiendo el incómodo silencio. Yo encontré su presentación increíble. El comentario flotó en el aire como un rayo en un cielo nublado, llamando la atención de todos. Doña Isabel se giró inmediatamente, los ojos entrecerrados como cuchillas. ¿Y qué sabe usted de análisis literario, señor Rodríguez? Su voz goteaba sarcasmo, cargada con un veneno sutil. ¿Quiere hacerle compañía a la señorita Santos en la detención? Tal vez así ambos puedan reflexionar mejor sobre sus inadecuaciones. Rodríguez, tomado por sorpresa, se hundió en su silla, prefiriendo el silencio a la ira de la profesora. Doña Isabel, satisfecha con el retroceso, volvió su mirada severa hacia Valentina, ahora como un depredador que había restaurado su dominio. Bueno, ¿qué espera? Siéntese, para que podamos escuchar presentaciones más provechosas. Valentina se acomodó en su silla, con el rostro ardiendo. Las palabras de la profesora quemaban como brasas en su mente, pero se obligó a respirar profundamente, buscando una calma que parecía imposible en ese momento. Dentro de ella, algo comenzaba a transformarse, un sentimiento de justicia, una fuerza creciente que por ahora sabía que debía contener. Mientras doña Isabel llamaba al siguiente alumno, la mente de Valentina hervía. Cada detalle de ese momento quedaba grabado en su memoria, alimentando una determinación silenciosa de cambiar esa realidad. Sin embargo, la solución parecía distante, hasta que el destino decidió intervenir de una forma inesperada. La puerta del salón se abrió de repente, atrayendo todas las miradas. Doña Isabel levantó la cabeza, claramente molesta por la interrupción. Una sonrisa arrogante se formó en sus labios, convencida de que su autoridad no sería desafiada. «Clase, tengo un anuncio importante», declaró, con voz cargada de falsa amabilidad. «He decidido organizar una reunión de padres y profesores para discutir el comportamiento y desempeño de la señorita Santos». Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y determinación inundando su pecho. Sabía que su padre estaría de su lado, pero la idea de enfrentarse a doña Isabel en un enfrentamiento directo la llenaba de aprensión. «Ya he solicitado que sus responsables vengan después de las clases de hoy», continuó doña Isabel, con los ojos brillando de satisfacción. «Estoy segura de que estarán muy interesados en discutir los problemas que hemos estado observando».
Antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos firmes resonó por el pasillo. Toda la sala contuvo el aliento. Cada paso parecía llevar consigo algo definitivo, inevitable. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, y un golpe firme resonó, como si anunciara el comienzo de un nuevo capítulo. «Entre», dijo doña Isabel con un tono afilado, visiblemente molesta. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto, vestido con un traje impecable que exhalaba autoridad. Cruzó el umbral con una postura calmada, pero imponente, y un murmullo recorrió la sala. Algunos alumnos reconocieron inmediatamente quién era: el director de la escuela, el señor Santos. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Una ola de sorpresa y alivio la envolvió. Su padre. Él lanzó una mirada discreta hacia ella, un destello de comprensión y protección, iluminando su expresión antes de volverse hacia la profesora. «Profesora Isabel», dijo él, con una calma que disimulaba una determinación inquebrantable. «Espero no interrumpir algo importante». Doña Isabel se enderezó, asumiendo una sonrisa profesional. «De ninguna manera, señor Santos. Estábamos concluyendo una presentación. ¿En qué puedo ayudarle?» El director asintió lentamente, sus ojos fijos en ella. «Me enteré de que ha convocado una reunión de padres para discutir el comportamiento de una alumna. Vine personalmente para saber más sobre esto». «Sí, exactamente», respondió doña Isabel, satisfecha. «Creo que es esencial abordar ciertos problemas antes de que se agraven». «Entiendo». El tono del director era neutro, pero sus ojos cargaban una intensidad que la profesora parecía no captar. «¿Y sobre qué alumna estamos hablando?» Con un gesto desdeñoso, doña Isabel apuntó hacia Valentina. «La señorita Santos, naturalmente». Por un instante, el director permaneció en silencio, una ceja arqueada mientras observaba a la profesora. «¿De verdad?», logró él pausadamente. «Bien, profesora, creo que deberíamos discutir esto más detenidamente, en privado». Doña Isabel sonrió, convencida de que el director apoyaría sus quejas. «Claro, será un placer». Ella condujo al director fuera del salón, sin percatarse de las miradas llenas de expectativa de los estudiantes que quedaron atrás. Valentina mantuvo los ojos fijos en la puerta, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. En el pasillo, el tono de doña Isabel cambió de confiado a vacilante a medida que el director comenzaba a interrogarla. «Por favor, explíqueme», pidió él, con voz suave pero firme. Doña Isabel comenzó a exponer sus críticas con entusiasmo, pero con cada palabra su tono se volvía más nervioso. Valentina interrumpe constantemente las discusiones, insiste en traer temas raciales que considero irrelevantes y, sinceramente, su actitud desafía la autoridad. El director escuchó pacientemente, pero su mirada se estrechó levemente. «Entonces, profesora, déjame ver si entendí. ¿Cree usted que el análisis de mi hija, basado en temas raciales en un libro que trata sobre injusticia racial, es inapropiado?» El impacto de sus palabras golpeó a doña Isabel como un golpe. Sus ojos se abrieron al comprender finalmente la conexión entre Valentina y el hombre frente a ella. La confianza se desvaneció de su postura, reemplazada por una inquietud que no podía ocultar. La tensión en el salón era palpable. La mirada del señor Santos, firme e implacable, se fijó en doña Isabel por un breve momento antes de hablar, con una calma que contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de decir. «Profesora Isabel», comenzó él, con un tono suave pero cargado de autoridad, «¿ha considerado que lo que usted ve como una simple provocación puede ser en realidad una expresión legítima de pensamiento crítico de una alumna que se preocupa profundamente por lo que está aprendiendo?» Doña Isabel parpadeó, un poco perdida en sus propias ideas, y respondió con una postura que trataba de ocultar su inseguridad. «Bueno, yo no lo había pensado de esa forma. Pero, señor Santos, esta alumna no encaja aquí. Su formación, bueno, fue en un ambiente que, digamos, no sigue los estándares que esperamos». La mirada del señor Santos, que era de una calma casi sobrehumana, se endureció un poco y dijo con firmeza: «¿Y cómo puede afirmar eso? ¿Qué le hace pensar que la educación que ella recibió fue inapropiada?» Doña Isabel, queriendo mantener el control de la conversación, respondió rápidamente y algo desdeñosa: «Bueno, por supuesto, señor Santos. La forma en que ella habla, los temas en los que se enfoca, eso no se alinea con los estándares académicos que buscamos aquí». El silencio en la sala parecía alargarse, mientras los estudiantes esperaban atentos.
El señor Santos no se apresuró a responder. Mantuvo su mirada firme, como si estuviera reflexionando sobre lo que doña Isabel acababa de decir. Finalmente habló, con voz profunda y autoritaria. Valentina siempre ha demostrado una capacidad impresionante de pensar de forma independiente, algo que es fundamental para nuestro propósito educativo. Considero su interpretación del libro Matar a un ruiseñor extremadamente válida y profunda. Y dígame, ¿algún otro alumno ha presentado un análisis tan detallado como el de ella? Doña Isabel vaciló, una sombra de duda cruzó su rostro y trató de recuperar la confianza perdida. Bueno, tal vez haya sido excesivamente rígida, pero creo que estaba tratando de mantener el orden en la clase, dijo, intentando justificar su postura. El señor Santos, sin embargo, no se dejó afectar. Su voz permaneció constante, como una roca ante una tormenta. Esta escuela valora la libertad de pensamiento y el respeto por las diferentes experiencias de vida de nuestros estudiantes. Permitirles explorar cuestiones que resuenan con sus propias realidades es algo que no solo aceptamos, sino que fomentamos. La mirada de doña Isabel perdió toda la certeza que antes exhibía y miró hacia abajo, claramente desconcertada. El señor Santos continuó, con una calma imperturbable. Creo que sería prudente reevaluar la manera en que aborda estos temas en sus clases, especialmente aquellos que tienen un impacto directo en cómo nuestros estudiantes ven el mundo que los rodea. Cuando finalmente salieron de la sala de reuniones, la expresión de doña Isabel estaba visiblemente alterada. Había perdido la postura autoritaria que mantenía hasta ese momento. Al entrar nuevamente en el aula, todas las miradas se volvieron hacia ella y hacia el señor Santos, quien ahora la seguía. El ambiente estaba cargado de expectación, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Valentina, en particular, intercambió una mirada rápida con su padre, y una sonrisa breve pero llena de satisfacción cruzó sus rostros. Ella sabía que finalmente se había hecho justicia. El señor Santos, con su postura impasible, respiró hondo, ocultando bien las emociones que se agolpaban dentro de él. Miró a doña Isabel y dijo, de manera tranquila pero firme: Profesora Isabel, ha llegado el momento de aclarar algo importante. La educación de Valentina ha sido y sigue siendo excelente. Yo puedo atestiguarlo personalmente. Doña Isabel lo miró, sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba oyendo. Yo no entiendo cómo usted puede afirmar eso, dijo ella, visiblemente confundida. El señor Santos no desvió la mirada y respondió con una calma cortante. Lo sé porque soy el padre de Valentina. Las palabras sonaron como un trueno, y doña Isabel palideció instantáneamente. Ella tartamudeó, sin saber cómo responder, la boca abierta pero sin sonido. Su rostro ahora era una máscara de shock, y la confianza que la sostenía hasta ese momento desapareció como humo al viento. Usted es... Trató de balbucear, pero no logró terminar la frase. El señor Santos simplemente la observó, con su expresión seria e intransigente. Sí, profesora, Valentina Santos es mi hija, dijo él, con una tranquilidad casi desarmante. Y he escuchado todas las palabras que dijo sobre ella. Doña Isabel, paralizada por la revelación, retrocedió, con las manos temblorosas mientras sostenía el borde de la mesa para no perder el equilibrio. En ese momento, se dio cuenta del peso de sus palabras y del profundo prejuicio que había demostrado, no solo contra Valentina, sino contra todo lo que su actitud representaba. El señor Santos interrumpió su torbellino de intentos de defensa. Creo que ya ha explicado suficiente, profesora, dijo él con un tono cortante. Tendremos una conversación más detallada sobre esto, pero por ahora sugiero que regrese a su aula. No queremos mantener a los estudiantes esperando. Doña Isabel, con el semblante derrotado y sin palabras, se dio la vuelta para salir. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, el señor Santos añadió, con un tono calmado pero impregnado de un significado pesado: Estaré presente en su clase durante el resto del día. Quiero observar de cerca sus métodos de enseñanza. Doña Isabel, sin decir otra palabra, se dirigió hacia el aula, claramente afectada. Al regresar al aula, la atmósfera había cambiado irremediablemente. Los estudiantes estaban ahora visiblemente tensos, prestando atención a cada movimiento. El señor Santos, con su presencia autoritaria, tomó la palabra. «Clase», comenzó él, su voz calmada pero con un peso que hizo que todos se callaran. «Creo que necesitamos una conversación muy seria sobre el verdadero significado de respeto, diversidad y, sobre todo, lo que realmente importa dentro de la educación».
Doña Isabel, de pie junto a su mesa, estaba rígida, como si no supiera a dónde mirar. El señor Santos continuó. Me han informado sobre algunos incidentes en esta clase que van en contra de los principios que nuestra escuela defiende. Un murmullo recorrió a los estudiantes, y muchos miraron rápidamente a Valentina, comenzando a comprender todo lo que había sucedido. Profesora Isabel, dijo el señor Santos, mirando fijamente a ella. ¿Podría explicarnos por qué sintió la necesidad de menospreciar constantemente a una de sus alumnas? Doña Isabel quedó en silencio, sin saber cómo responder. El director, entonces, con una ligera elevación de la voz, continuó. Nunca quiso hacer suposiciones prejuiciosas sobre la educación de una alumna. Nunca quiso desestimar interpretaciones legítimas de un libro, simplemente porque no se alineaban con sus ideas limitadas. La sala estaba en completo silencio. Los estudiantes sentían el peso de las palabras del señor Santos, y la tensión en el aire era palpable. Cada palabra que él pronunciaba parecía derribar los argumentos de doña Isabel, dejándola sin respuestas, mientras la verdad tomaba forma ante los ojos de todos. El director, con una mirada firme y penetrante, no escatimó en palabras. Su voz resonó en la sala con la misma intensidad de sus ojos fijos en doña Isabel. No dudó en exponer la gravedad de la situación. Déjame ser claro, profesora, comenzó con una expresión seria. El comportamiento que usted ha demostrado hacia Valentina y posiblemente hacia otros estudiantes no solo es inaceptable, sino también extremadamente perjudicial. Ha creado un ambiente donde los estudiantes se sienten coaccionados a esconder sus opiniones y experiencias, temiendo ser ridiculizados o ignorados. Doña Isabel intentó defenderse. Su voz temblaba, pero las palabras que buscaba no salían con claridad. Si tan solo pudiera explicar, balbuceó, pero fue interrumpida de inmediato. El director, visiblemente exasperado, habló con firmeza. ¿Explicar qué exactamente? ¿Explicar por qué ridiculizó el análisis de Valentina sobre matar a un ruiseñor? ¿Explicar por qué desestimó su enfoque crítico sobre los temas raciales? ¿O tal vez le gustaría aclarar su comentario sobre la educación deficiente de ella, solo porque no corresponde a sus expectativas? Doña Isabel ya no pudo mantener la mirada. El color de su rostro se desvaneció, y la presión de las palabras del director la hacía parecer diminuta ante la situación. Buscó apoyo en la mirada de los estudiantes alrededor, pero solo encontró expresiones de sorpresa y decepción. El director se volvió hacia la clase, su postura ahora autoritaria pero calma. Quiero que todos aquí comprendan algo fundamental. La verdadera educación no consiste en silenciar las voces que no están de acuerdo con las nuestras o en rechazar perspectivas diferentes. La educación es ampliar nuestros horizontes, participar en diálogos respetuosos y aprender de experiencias diversas. Lo que sucedió aquí no fue educación, fue discriminación. Y eso, queridos, termina ahora. El silencio fue absoluto. Los estudiantes estaban paralizados. Algunos se retorcían en sus asientos, mientras otros asentían discretamente, como si finalmente comprendieran el peso de lo que sucedía. Valentina, sentada entre ellos, no podía esconder las lágrimas de alivio y validación. El director miró nuevamente a doña Isabel, que ahora parecía una sombra de la confianza que tenía antes. Profesora, lo que hizo con Valentina refleja un patrón de comportamiento inaceptable. Esto será tratado por las vías correspondientes. La realidad parecía haber caído sobre doña Isabel, quien, en un movimiento vacilante, reunió sus materiales, sus manos temblorosas, revelando la gravedad de la situación. Miró alrededor una última vez, como si todavía creyera que había algo que decir, pero no hubo más palabras. Salió por la puerta, dejando un silencio pesado en la sala. El director respiró hondo, recomponiéndose. Les pido disculpas por haber sido testigos de todo esto, pero es crucial que todos comprendan que el prejuicio y la discriminación no tienen lugar aquí, ni en nuestra escuela, ni en nuestra sociedad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala llena de estudiantes atónitos, algunos con los rostros pálidos, otros con semblantes preocupados. La clase de hoy queda suspendida. Aprovechen para reflexionar sobre lo que presenciaron y, más importante aún, sobre cómo todos podemos trabajar juntos para crear un ambiente más inclusivo y respetuoso. Mientras los estudiantes salían, muchos se acercaron a Valentina, ofreciéndole palabras de apoyo y reconocimiento. Sofía, que siempre se había mantenido en silencio, se acercó con una mirada de arrepentimiento. «Perdona por nunca haber dicho nada antes», murmuró, su voz baja.
Sabía que lo que estaba sucediendo no estaba bien, pero tenía miedo. Valentina, conmovida, sonrió levemente. Gracias, no, Sofía. Hablar es difícil, pero es así como conseguimos cambiar las cosas. En los pasillos, los rumores comenzaron a propagarse rápidamente y pequeñas discusiones comenzaron a surgir entre los estudiantes. Cuando Valentina y su padre salieron del aula, el pasillo quedó en completo silencio. Entonces, de manera espontánea, comenzó un aplauso, inicialmente tímido, pero pronto se transformó en una ola que resonó por todo el edificio. Valentina caminaba con la cabeza en alto, su corazón latiendo más fuerte, la sensación de ser finalmente reconocida y validada, reemplazando las semanas de miedo y aislamiento. Su padre a su lado, el orgullo en sus ojos reflejaba un profundo sentimiento de triunfo. Mientras tanto, afuera, la situación de doña Isabel tomaba otro rumbo. El consejo escolar se reunía de manera urgente y en pocas horas se tomó la decisión. Cuando sonó el timbre final, marcando el fin de la jornada escolar, doña Isabel fue escoltada hasta la puerta, sus pertenencias en una caja de cartón, mientras los estudiantes, observando a lo lejos, sabían que aquello no era motivo de celebración, sino una dura lección sobre las consecuencias de las actitudes prejuiciosas. Al día siguiente, cuando Valentina llegó a la escuela, algo había cambiado en el aire. Sus compañeros, que antes la evitaban, ahora la saludaban con sonrisas y gestos. Las conversaciones en los pasillos hablaban de nuevas iniciativas de diversidad y de un club de concienciación cultural que se estaba formando. Al entrar en el aula de literatura, ahora bajo la dirección de un profesor suplente, Valentina fue recibida con calidez y apoyo. La tensión que había sobrevolado la clase durante tanto tiempo se había disipado, dando paso a un espíritu de colaboración y respeto mutuo. Durante el receso, los estudiantes se agruparon alrededor de Valentina, curiosos sobre sus ideas para hacer la escuela más inclusiva. Las conversaciones fluían libremente sobre cómo diversificar el currículo y crear programas de mentoría para estudiantes de grupos minoritarios. Por primera vez, Valentina sintió que su voz tenía peso, que era escuchada y valorada. Cuando ella y su padre salieron de la escuela, pasaron por el espacio que antes había pertenecido a doña Isabel. El director puso la mano en el hombro de Valentina, con una sonrisa amable. «Sabes, hija», dijo él, «lo que sucedió aquí no fue solo sobre una profesora o un aula. Fue un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere valentía para levantarse contra la injusticia». Valentina asintió pensativa. «Espero que esto haga la diferencia, no solo hoy, sino en todos los días que vendrán. Muchas personas enfrentan discriminación todos los días, dentro y fuera de la escuela. Pero lo que pasó aquí nos mostró que la valentía de hablar puede generar transformación». La historia de Valentina, de víctima a líder, no solo fue un hito personal, sino el comienzo de un cambio que resonaría por toda la comunidad escolar. La semilla de una escuela más inclusiva y respetuosa fue plantada, y la transformación que Valentina inició se extendió, inspirando a otros a reflexionar sobre sus propias actitudes y prejuicios, dejando un legado de empatía y comprensión para las futuras generaciones. Espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. El viaje de Valentina es un recordatorio poderoso de que la valentía puede generar cambios profundos y que todos nosotros tenemos el poder de hacer la diferencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia inspiradora. Deja tu comentario abajo, compartiendo tu opinión sobre el tema de hoy. ¿Qué piensas sobre el impacto que las actitudes prejuiciosas pueden tener en el ambiente escolar? Y claro, si te gustó el contenido, deja tu like. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que invitan a la reflexión. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.